La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de familia de gracia. Padre Celestial, gracias le damos, Señor, por estar juntos, los que usted dijo que hoy día íbamos a estar acá, Señor. Pero nosotros también oramos por nuestros hermanos que no están acá, Señor. Sin importar el motivo, Señor, que sea, Señor, si algunos están enfermos, otros simplemente no dispusieron a estar acá, otros que están lejos. Sin importar el motivo, Señor, que en su gran amor también usted les bendiga, Señor. Señor amado, nosotros nos enfrentamos a tu palabra, Señor, porque entendemos que es usted el que nos habla, Señor. De nosotros, ¿qué pudiera salir, Señor, de nosotros como seres humanos, Señor? Señor, sin duda hay muchas cosas en nosotros que tienen que ser cambiadas, moldeadas, transformadas, muchas cosas que tienen que salir de nosotros, Señor, para que usted pueda obrar su voluntad perfecta en nosotros, para que Cristo pueda ser glorificado en nuestras vidas, Señor. Pero nosotros, Señor, necesitamos que a través de su palabra, Señor, usted nos hable, Señor. Usted nos transforme, Señor. No son las personas, es su palabra la que tiene el poder, Señor, de transformar. Es su consejo, es usted revelándose a través de su palabra la que puede hacer, Señor, que los muertos vivan, Señor, y que los caminos torcidos sean enderezados, Padre. Háblenos, Señor, se lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, hoy vamos a hablar acerca de los hombres cambiantes, Dios inmutable. El que Dios sea inmutable o hablar de la inmutabilidad de Dios es hablar de el atributo que Dios tiene, que dice que Él no cambia, ni Él ni sus designios. No cambian sus principios, no cambia su forma, no cambia su esencia, no cambia nada de Dios. En Malaquías 3:6 dice, porque yo, Jehová, no cambio. Así de simple. Busque Ezequiel 24:14 y después busque Santiago 1:17. Ezequiel. Se me pierde Ezequiel. Ezequiel 24:14, yo se lo leo, usted lo sigue. Dice, yo he hablado, yo Jehová he hablado, vendrá y yo lo haré. No me volveré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice Jehová el Señor. Aquí hablamos de un Dios inmutable que dice que no se arrepentirá y que no tendrá misericordia. Después Santiago 1:17, estos versículos de Malaquías y de Ezequiel son algunos de los tantos versículos en el Antiguo Testamento. Pero el Nuevo Testamento también habla acerca de la inmutabilidad de Dios, de que Dios no cambia. En Santiago 1:17, y tampoco Dios puede tentar a nadie a hacer lo malo, porque Él es perfecto y es santo, y en su perfección y en su santidad es inmutable. No hay nada que lo conmueva. Dios no cambia su forma de pensar como nosotros.
Dios no piensa hoy día, voy a hacer que salga el sol, pero mañana no. A lo mejor no porque se han portado mal. No. Dios no cambia. Dios hizo un diseño perfecto y ese diseño nunca va a cambiar. Dios no está limitado por el tiempo como nosotros, porque Dios es eterno. El Salmo 33, 11 dice así: el consejo de Jehová permanecerá para siempre, los pensamientos de su corazón por todas las generaciones. Dios no está limitado por el tiempo. Dios es inmutable en su perfección. Dios no puede cambiar para bien. ¿Se han fijado que usamos esa frase? Oye, espero que cambie para bien. Espero que cuando vaya a la iglesia usted cambie para bien, que sea una buena persona. Dios no puede cambiar para bien. Él es inmutablemente bueno, inmutablemente perfecto. Porque si le faltara algo a Dios, ya no sería perfecto. A Él no le falta nada. Dios no cambia de forma de pensar porque Dios lo conoce todo. Todo lo conoce. No hay nada escondido, nada que a Él se le haya pasado. El que el hombre haya pecado no fue al azar, no es una caída en medio del plan perfecto, no. Era el plan de Dios. Porque Dios no cambia de forma de pensar. Porque Él lo conoce todo, porque Él no puede aprender algo nuevo. ¿Quién le enseñará algo a Dios que Él ya no sepa? ¿Quién le enseñará a Dios una nueva galaxia que Él ya no sepa si Él lo hizo todo? ¿Quién le va a decir al Señor, no sé, hay tantas cosas que nosotros decimos son de la naturaleza, unas maravillas, pero son creación de Él, no fue al azar. Hay algo que a mí me sorprende mucho, yo creo que todos tenemos gustos distintos, pero a mí nunca me dejo de maravillar de la creación, del paisaje, de lo verde. Nosotros vivimos en una zona tan hermosa que yo creo que cuando Dios le da la oportunidad de ir a otros lugares, conocer otros lugares, cuando uno vuelve aquí y dice, qué hermoso, qué lindo, a pesar de la lluvia, del frío, de esto, pero yo creo que es lo más lindo que hay, a mi gusto. Dios no puede aprender algo nuevo, dijimos, porque Dios ya lo conoce todo. Dios no se asusta. Dios no se maravilla. Mi hijo dijo, se levantó una semana a las 6 de la mañana a orar. ¡Ay, qué extraordinario! No, hermano, Dios no se maravilla, porque Dios nos conoce. Dios sabe exactamente cómo vamos a obrar. No lo pillamos de sorpresa a Él. En Números 23, 19, dice así: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Dentro de la inmutabilidad de Dios hay un texto que habla acerca que sale en Génesis 6:6, que dice que Dios se arrepintió de haber hecho al hombre. Y eso fue un dolor de cabeza por mucho rato para mí, porque no podía entender cómo encajaba esto dentro de la inmutabilidad de Dios. ¿Por qué Dios se había arrepentido? Si Él era inmutable, si Él sabía lo que iba a pasar. Bueno, unas preguntas por ahí por Brasil, sirvieron para aclarar un poco este tema.
el tema es que hay que ir a la base. ¿Por qué dice esto? Y la palabra original, cuando dice que Dios se arrepintió, y en este mismo texto que dice cuando Dios, que no es hijo de hombre para que se arrepienta, es una palabra que se llama nakham originalmente. Pero nakham no significa arrepentirse. Nakham significa lamentar, compadecer, entre otras acepciones. Y eso, no sé qué les pasa a ustedes, pero eso como que cambia todo el sentido de la palabra arrepentimiento. ¿O será que nosotros tenemos una concepción de la palabra arrepentimiento y Dios otra? Pero aquí dice, en Génesis 6:6 diría entonces, y Jehová se lamentó de haber creado al hombre. ¿Ya? Creo que es muy distinto decir que Dios se arrepintió a decir que Dios se lamentó. Porque Dios, en su sabiduría inmutable, que no cambia, que ha sido desde la eternidad y será por todos los tiempos igual, nunca va a cambiar. Nunca va a cambiar. Es inmutable y es inalterable. Los hechos históricos no alteraron nunca los designios de Dios. Lo que Dios dijo, se hizo. Y así va a ser siempre. La paga del pecado es muerte. Y siempre va a ser así. Nunca va a dejar de ser. ¿Ya? Quiero invitarles a leer un texto porque esto me hizo mucha... No sé si alguna vez ustedes han leído la historia de David y Saúl, de cómo Saúl quiso terminar con David. Bueno, hay muchos historiadores que presentan a Saúl, ¿no es cierto?, como un hombre guerrero, pero llegan a una, y todos coinciden en el mismo hecho en que hablan de Saúl como un hombre cambiante, como un hombre envidioso, como un hombre miedoso, después de que se describe en un principio como un gran guerrero. Vamos a leer un poco acerca de Saúl. Primera de Samuel 13, para poder entender un poco la historia. Primera de Samuel 13, del 1 al 14. Dice así: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín. Jonatán era el hijo de David, de Saúl. Y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron del Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando.
Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé, pues, y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. ¿No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado? Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre el pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Bueno, Saúl era el rey de Israel en ese tiempo. Hay algo bien especial, porque Dios no les había dado un rey. Pasaron mucho tiempo en que Dios no le daba un rey. Y el pueblo insistía y le pedía a Dios rey, y le pedía, y no era la voluntad de Dios. Dios tenía preparado otra cosa. Y insistían. Y llegó el momento en que Dios les dio el rey y les dio por rey a Saúl. Dios escogió a Saúl para que sea rey de ellos. Y Saúl, dice la descripción de Saúl, que era un hombre que sobresalía de los hombros del resto de las personas. Era un hombre muy alto. Y dice la historia que era de apariencia, que era hermoso de apariencia, que era un guerrero, etcétera, etcétera. Pero resulta que Saúl tenía algo que yo creo que nos identifica mucho a nosotros. Y era eso de querer ayudarle a Dios. ¿Ya? Era desobediente Saúl. Era constantemente desobediente a Dios. ¿Ya? Dios le decía que cuando fueran a atacar a una nación, ellos en esos tiempos estaban en guerra continua, que atacaban a esto, que se llevara el botín, que qué sé yo. Y Saúl decía: pero a lo mejor podemos hacer, siempre adelantándose y siempre viendo por él como si a Dios se le hubiese escapado algo. ¿Ya? Saúl Dios le dio muchas oportunidades para obedecer. Ahora, ¿por qué Dios esperaba que Saúl obedeciera? Si Dios lo sabía, Dios sabía cómo iba a ser Saúl. ¿Por qué le dio tantas oportunidades para obedecer si Dios sabía que al final no le iba a hacer caso? Lo mismo que hacemos nosotros. Para que quedara en evidencia que la desobediencia de Saúl le costó el reino. ¿Ya? Pero Saúl, ¿no es cierto?, consideraba que sabía más que Dios muchas veces. Saúl desestimó lo que Dios le había dicho. Saúl desestimaba lo que Dios le mandó que hiciese, y además de eso se justificó de su actuar. Dios le había dado la orden expresa a Saúl de que tenía que esperar que Samuel, que era el profeta enviado por Dios, que era el que transmitía el mensaje, que transmitía las palabras de Dios, los consejos de Dios al pueblo, y que se lo transmitía al rey, Saúl. Había un principio, y era que Saúl no tenía que moverse de ahí, no tenía que actuar, no tenía que hacer cosas, hasta que Samuel no le confirmara o no le dijera por dónde ir.
En este capítulo vemos entonces, dice, en el verso 4, por ejemplo, dice: y tú, Israel, oyó que se decía: Saúl ha atacado la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl. Llegó un momento en que ellos se vieron rodeados y se quedaron sin armas. Y resulta que los que hacían las armas en esos años eran los filisteos. ¿Ya? Eran los filisteos. Y ellos se quedaron al descubierto y sin armas. ¿Y qué hicieron? Se asustaron, se escondieron, a excepción de David y Jonatán, el hijo de Saúl, que fueron los que quedaron cada uno con su espada. Entonces las únicas armas que podían ocupar ellos contra los filisteos eran instrumentos de labrar la tierra, azadones, palas. Eso es lo único que podrían ellos ocupar. Pero quedaron sin armas. Dice: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad. Pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. Y Saúl esperó 7 días conforme al plazo que Samuel había dicho. Samuel le dijo a Saúl que esperara 7 días para que hiciera sacrificio, holocausto. Pero tenía que esperar que llegue Samuel. ¿Pero qué pasó con Saúl? Saúl se desesperó. Saúl pensó que si no hacía algo, iban a desaparecer todos. Entonces Saúl dijo: traedme holocausto y ofrendas de paz, y ofreció holocausto, cuando no era labor de él. Él no lo tenía que hacer. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Saúl se desesperó. ¿Será que Saúl no conocía a Dios? Él lo conocía, obviamente. Él fue nombrado por Dios, lo nombró como rey, lo puso como rey. ¿Qué habrá pasado por la cabeza de Saúl que se desesperó tanto? Aparte del miedo, aparte de la falta de fe, aparte de la desconfianza de Dios, hacia Dios, aparte del miedo, aparte de la inseguridad. ¿Qué habrá pasado por el rey Saúl? Y más adelante dice así: Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. El problema no fue que Samuel haya hecho un holocausto, el problema no fue que la gente tenía miedo, que estaba desertando, que la gente estaba asustada. El problema era que Saúl desobedeció a Dios. Y de ahí vino todo el resto. Saúl después presentó puras excusas. No, es que los hombres tenían miedo, es que los hombres estaban desertando. Excusas, excusas, excusas para desobedecer a Dios. Igual que nosotros. A veces tenemos excusas de sobra, aún sabiendo lo que tenemos que hacer. Pero lamentablemente para nosotros las excusas no nos sirven. Dice: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre.
¿ya? Si Saúl hubiese obedecido, de Saúl en adelante hubiese venido ¿cómo se le llama? La descendencia de reyes, ¿ya? Pero como Saúl no obedeció, hasta ahí nomás llegó. No hubieron más descendientes de Saúl que fueran reyes. Dice, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Lo notable es que cuando Samuel dijo esto, ni Samuel sabía quién iba a ser el próximo rey. Dice, Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Ya? El verso 12 recalca una cosa en la última parte que dice Saúl, me esforcé pues y ofrecí sacrificio. Ahí yo encuentro que ahí es donde más le embarra Saúl. Dice, me esforcé, hice todo lo posible, me negué a muchas cosas y me esforcé y no sé, puse todo de mí para ofrecer sacrificio. Él tenía que esforzarse en ser obediente. Su esfuerzo tenía que estar puesto en la obediencia a Dios, no en hacer cosas que él pensó que quizá, que a lo mejor a Dios le iban a agradar. Los relatos bíblicos nos muestran a un Saúl cambiante, muy inseguro, falto de fe, falto de carácter, envidioso, lo que se viene leyendo después acerca de lo que él sentía hacia David, que al enterarse que había otro conforme al corazón de Dios, se desesperó. Dios le estaba diciendo entonces que él no era conforme al corazón de Dios. Era el rey, pero no era conforme al corazón de Dios. No porque haya ofrecido sacrificio, porque se esforzó, sino porque fue desobediente. No fue conforme al corazón de Dios porque lo desobedeció. Esta es una historia de las muchas que aparecen en la Biblia acerca de personas que perdieron todo por la desobediencia. Pero la desobediencia es el resultado de esa capacidad del ser humano de no darse cuenta cómo es, ¿ya? Si nosotros nos ponemos a ver la historia, cuán cambiante es el ser humano a través de la historia. Por ejemplo, no sé si ustedes escucharon el último discurso, cuenta pública del presidente. Aborto libre. A fines de los años 50 en Estados Unidos nació la píldora anticonceptiva. Hasta ahí no se conocían métodos tan efectivos. ¿Ya? Habían algunos métodos de barrera, qué sé yo, pero no tenían la efectividad y la incomodidad muy incómodo, a diferencia de la pastilla. Cuando llegó la época de los anticonceptivos, en los años 50, 60, 70, se desató otra cosa en Estados Unidos y que fue una moda en muchos países, que fue un boom de la libertad, porque ya las personas podían hacer lo que querían, porque ya no tenían el temor del embarazo. Entonces dieron rienda suelta, ahí vino la época de los hippies, ¿ya? Nació justamente a raíz de esto, de esta libertad que ellos tenían ahora de tener relaciones sin embarazos. Y esto abrió la puerta, mire cómo es el ser humano, su condición caída, y esto abrió la puerta a muchas otras cosas más. Ya no era solamente el anticonceptivo, vino la época de las drogas.
¿ya? Empezaron con la marihuana, después vinieron los alucinógenos, pero fue un boom, como que decir, ya, ahora el ser humano no se va a poder reproducir libremente, entonces aprovechemos, hagamos todo. Hubo un desenfreno total, que ahora para nosotros es algo normal, es la norma, ¿ya? Eso no significa que antes estas barbaridades no pasaban, sí, pero esto es a escala, esto escaló a números, bueno. Después vino muchos métodos anticonceptivos cada vez más eficientes, más eficientes, más eficientes, pero no son suficientes. Abortemos. En Colombia me parece que, no sé, los hermanos capaz que me van a... Pero hay un país, yo creo que no hay uno, yo creo que hay muchos países en donde el aborto es permitido hasta los 6 meses de embarazo. Las guaguas nacen, hay bebés que nacen de 6 meses de embarazo. ¿Por qué? Porque ya no basta eso. Bueno, hagamos desaparecer el feto. Esto va cada vez. Eutanasia. Si ya son viejitos y no sirven, dicen para que no sufran. ¿Será ese motivo suficiente? A veces, cuando uno se ve alcanzado por esa situación, dice, sí, puede ser. Pero nosotros no tenemos las atribuciones y estamos mandatados por Dios para decidir hasta cuándo es la vida. Si Dios quiere que alguien viva 120 años, será Dios mismo quien diga, hasta aquí nomás. ¿Ya? Pero esta manera cambiante del ser humano, que nada lo satisface. No sé, yo me puse a ver la historia, cómo ha transcurrido, cómo el ser humano desde las cavernas que decían que eran tan primitivos y tan básicos y tan rudimentarios, sí, es verdad. Pero el aumento de la tecnología, del conocimiento, de la inteligencia, ha servido para mucho. Si el hombre sigue siendo cambiante, limitado, el hombre controla el tiempo, el hombre controla cuándo va a nacer, cuándo va a morir. Nosotros sabemos cuándo el Señor nos va a llevar de aquí. Nosotros sabemos si mañana vamos a estar enfermos. Nosotros no controlamos nada, somos cambiantes. ¿Qué decir de la música? Ustedes saben que la música fue hecha para la adoración de Dios. Y miren lo que vamos. Es lo que vamos. Lo siento mucho, pero yo creo que el reggaetón no encaja dentro de la música, o por lo menos la letra. Denigrante. El matrimonio. Dios instituyó el matrimonio y Dios no va a cambiar con el tiempo. Dios no va a decir, bueno, ya es que el hombre, los tiempos han cambiado, hay que ser más abierto de mente, hay que considerar que somos otra sociedad, que se casen los hombres, que se casen las mujeres. Si quiere casarse con un árbol, cásese. Dios es inmutable. El matrimonio no va a cambiar porque el hombre quiera. Hasta el fin del tiempo, el matrimonio va a ser lo que es aprobado por Dios, lo que Dios anhela, lo que Dios quiere, lo que Dios hizo. Al fin y al cabo fue Él el que lo hizo. Proviene de Él, nació de Él. ¿Ya? Por eso nosotros como iglesia jamás vamos a aprobar un matrimonio igualitario. Que igualitario no es igualitario. No existe el matrimonio igualitario, porque el matrimonio es el que diseñó Dios entre un hombre y una mujer, y esto no va a cambiar, así no pasen 1000 años en la tierra, que los hombres quieran empezar a casarse con una computadora, con una silla, con una piedra, no sé. A veces yo creo que
La perversión del ser humano, del hombre caído, da para todo. No tiene límites la perversión del ser humano. Los hijos. Cada vez me llamó mucho la atención un comentario que hice hace poco. Tuvimos una prima que vive en Alemania, hace muchos años ella, hizo su familia allá y todo. Porque dijo, yo no voy a ser abuela, nunca. ¿Y por qué? No, dice, mis hijos dicen que ahora los hijos nacen autistas, nacen con déficit atencional, nacen así, nacen con enfermedades, nacen con Asperger, así que ¿para qué tener hijos? Yo qué, pero no sé, qué miedo, qué terrible. Pero Dios le plació que del matrimonio vengan los hijos. Dios le plació, está dentro de su voluntad. Y su voluntad es inmutable. Su voluntad no va a cambiar. Porque alguien tenga miedo que un hijo le nazca con alguna dificultad. ¿Ya? Eso no va a cambiar. Eso va a ser así siempre. Siempre. Sean hijos biológicos o hijos adoptados. Eso sí. ¿Ya? La triste historia del hombre deja en evidencia los cambios, la ambigüedad, las limitaciones, la soberbia del hombre. El ser humano es soberbio, es orgulloso. Por eso el ser humano dice, no, yo no creo que Dios no existe. Creo que hay una fuerza, capaz que hay una fuerza, pero eso solamente es el reflejo de el que el ser humano no quiere que Dios exista, que es muy distinto. No quiere porque Dios tiene principios que no encajan con su manera de vivir. Pero no es porque no crea que Dios existe. Al contrario, el ser humano tiene una constante lucha en contra de Dios. Algunos le llaman ateísmo, otros le llaman agnosticismo, otros le llaman comunismo, etcétera, y etcétera. Póngale el nombre que quiera. Ese es el reflejo del orgullo y la soberbia de un ser humano caído, de un ser humano que está lejos de Dios. ¿Ya? Y nosotros, los redimidos, que nos falta tanto todavía, hermanos, nos falta tanto. Muchas veces somos así. Muchas veces pensamos como Saúl y nos esforzamos. Yo me voy a esforzar esta semana por leer la Biblia. Esta semana me voy a esforzar por levantarme a orar todos los días. Esta semana me voy a esforzar por ello. Me voy a esforzar, me voy a esforzar. A Dios lo que le agrada no son los sacrificios ni los holocaustos, sino que la obediencia. Eso Dios no desprecia. La obediencia. El corazón contrito y humillado no desechará a Dios. Eso nos deja en evidencia que muchas veces nuestro corazón no está ni contrito ni humillado. ¿Ya? Muchas veces. Yo creo que el corazón de Saúl no estaba ni contrito ni humillado. Por eso él se esforzaba, ¿no es cierto?, por agradar a Dios, por hacer algo, hacerle un favor a Dios, sacarle la vuelta a no obedecer. Porque nosotros igual le sacamos mucho la vuelta a obedecer, porque sí sabemos de qué se trata el obedecer a Dios. Nosotros no podemos controlar qué va a ser de nuestra vida el día de mañana. Capaz que sabemos qué vamos a comer, pero no sabemos si de aquí vamos a llegar a la noche a nuestras casas, a dormir. Quizás los chicos no pueden saber si su carrera va a terminar. Quizás algunos no van a saber si van a tener hijos. Quizás algunos no sabemos si vamos a ver crecer nuestros nietos. Quizás algunos no van a saber qué carrera van a estudiar, los más jóvenes.
Nosotros no controlamos nada en nuestras vidas, hermanos. El día de mañana, ¿qué será de nosotros? No sé. Solamente lo sabe el Señor. Pero hay una cosa sí tenemos que tener claro. Y es que ni el corazón contrito ni humillado y la obediencia no nos pueden faltar. No nos pueden faltar. Porque en este camino nos vamos a equivocar. Más de una vez. Más de una vez vamos a ser desobedientes. Más de una vez vamos a errar el blanco, vamos a pecar. Más de una vez, más de una vez, más de una vez. Muchas veces. Muchas veces. Pero ¿cuál es nuestra esperanza entonces? ¿Dios va a dejar de ser Dios por nosotros? ¿Dios va a dejar de ser todopoderoso, santo? Y va a decir, ah, ya, bueno, unos pecaditos más, unos pecaditos menos, total, no sé, te amo demasiado. Dios nos ama, pero Dios es santo, pero Dios es justo. ¿Cuál es nuestra esperanza entonces? Nuestra esperanza es aquel Dios que nos quiso salvar, aquel Dios que tomó la decisión de salvarnos, aún sabiendo cómo somos. Uno de los textos que leímos decía, no me acuerdo bien cuál, que Dios decidió y no hay quien lo haga volver atrás. Dios ya me salvó y si yo entiendo que no hay nada que lo haga volver atrás, significa que la salvación no depende de mí. Mi salvación está en Cristo. Entonces, si está en Él, yo puedo estar segura, puedo estar tranquila, puedo estar confiada cuando a veces los días se hacen tan oscuros y a veces parece que no vemos más. Como dice la Ceci, todas las semanas se hacen difíciles, los días son difíciles, vivimos tiempos difíciles, no sé. Yo trato de hacer memoria si algunos años atrás tuvimos días que fueran complicados, capaz que sí, capaz que ya se nos olvidó, capaz que ya se me olvidó. Pero parece que el camino se hace súper cuesta arriba, sobre todo cuando vamos entendiendo que Dios nos demanda obediencia y cuando vemos que somos desobedientes. Y cuando yo me veo mi desobediencia y veo que aún así dice que Dios no se inmuta por nada. Qué bueno es Dios. ¿Cómo abusamos de la bondad de Dios? ¿Cómo abusamos de la misericordia de Dios? ¿Cómo abusamos de su gracia, de su favor? Si nada lo va a hacer cambiar. Él tomó la decisión de salvarte a ti, tomó la decisión de salvarme a mí. ¿Y qué haremos nosotros que Dios se desdiga? ¿Qué podemos hacer que Dios se arrepienta? Muchas veces Dios se debe lamentar y debe, no sé, pienso que su corazón, no sé, lastimado, pero inmutable. Lo que Dios se propuso, eso hace, hasta el final. Dios permanecerá inmutablemente santo a pesar de nosotros. Dios permanecerá inmutablemente fiel a pesar de nosotros. Permanecerá inmutablemente justo, inmutablemente amoroso, inmutablemente misericordioso. Y póngale ahí usted todos los atributos que se sabe de Él. Dios jamás cambiará sus principios, su orden, sus diseños, jamás los va a cambiar por complacernos a nosotros, jamás. Por eso, ante el pecado, el arrepentimiento. Ante los mandatos de Dios, obediencia. Obediencia.
No seamos necios como Saúl, porque nosotros sí hemos conocido a Dios. Nosotros sí, no hay ninguno que esté aquí, creo yo, que pueda decir, no sé si Dios será tan misericordioso conmigo. Solamente alguien que no ha experimentado el nuevo nacimiento puede decir eso. Nadie puede decir aquí, yo soy esclavo del pecado. Nadie puede decirlo si es que no ha nacido de nuevo. Hermanos, quiera Dios que en nuestras vidas quiera Dios revelar en nuestras vidas y nos dé el entendimiento suficiente de su grandeza que no cambia. Piense en esos momentos difíciles a veces de tomar decisiones. Piense si la decisión que usted está tomando lo está haciendo por las mismas causas erróneas que hizo Saúl, de mandar a hacer el holocausto. Porque no era malo, había que hacer holocausto, pero no lo tenía que hacer él. Dios había dicho cómo tenía que ser hecho, Dios había dicho cómo hacerlo y quién tenía que hacerlo. Pero Saúl se adelantó, dijo, no, yo era loable, si lo vemos así de afuera, correspondía hacer el holocausto a Dios. Pero a él no. Que no nos confundamos de repente pensando que estamos haciendo la voluntad de Dios siendo desobedientes a Dios, que son dos cosas distintas. Hay cosas que en apariencia pueden ser muy buenas, parecen buenas a la vista, pero pesemos las cosas en la palabra. ¿Será que Dios nos dijo que sí, que lo hiciéramos? ¿O estamos siendo desobedientes? Este mundo va a seguir cambiando. En unos 10 años más, quizás, ¿con qué nos vamos a encontrar? ¿Por qué? Porque el ser humano caído, apartado de Dios, que cambia todos los días, que un día piensa en blanco, al otro día piensa en rojo, que mañana piensa en azul, cambiante, nunca está conforme. Si escaló un monte de 1000 metros, después quiere escalar uno de 2000 metros. No digo que esté mal el anhelar cosas, pero ¿qué hay detrás de nuestros anhelos? ¿Qué hay detrás de lo que anhela nuestro corazón? ¿Será siempre buscando honrar al Señor? ¿Será siempre buscar la voluntad del Señor? ¿Será siempre negarse para hacer la voluntad del Señor? ¿Qué hay detrás de nuestros anhelos? ¿Qué hay detrás? Si este mundo va a ir de mal en peor, cada vez peor. A mí, ¿saben que yo alguna vez lo he conversado con Eliana? ¿Está Eliana ahí? Ah, ya. Está cocinando. Qué bien. Con Eliana, con Zafiro, ella es mucho más joven, pero somos madres y ese miedo que conversamos a veces de qué mundo le espera, por ejemplo, a mis nietos. ¿Qué mundo les espera? Yo creo que es terrible, así como se ve, como pinta la cosa. ¿Cuánto más nosotros tenemos que permanecer fieles al Señor? ¿Cuánto más nosotros tenemos que conocer a nuestro Señor que nos salvó? ¿Cuánto más tenemos que conocer quién es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Para que este mundo perverso, perdido, malo, corrupto, no nos inmiscuya y no nos enrede en sus artimañas, en sus trampas, que están hechas justamente para engañar a los redimidos. Sí, hermanos, tenemos que tener claro que Satanás no tienta a los que están perdidos, no tienta a los que están en el mundo, a sus familiares, a sus amigos que no han nacido de nuevo, que no son hijos del Señor. Satanás no los tienta. No, no necesita hacerlo. Pero a los redimidos sí. Tenemos que vivir atentos, despiertos,
A veces hay cosas que son tan sutiles, pero seguimos siendo responsables nosotros. Cuando pecamos. No podemos ser como Saúl, que echar la culpa que la gente se me estaba, una palabra que la encontré muy extraña, que la gente se le desertaba, que la gente estaba empezando a desertar. No tenemos excusa, ¿no? Pero sí tenemos un Dios presente siempre, un Dios que conoce nuestras vidas, un Dios que conoce nuestras debilidades, un Dios que conoce nuestras necesidades, un Dios que está presente siempre. Nosotros no tenemos que ir a un lugar a invocarlo para que Él esté ahí y nos escuche. No tenemos que esperar el día domingo para venir acá o el día lunes en que hay reuniones de oración para ir ante Él a presentarle nuestras penas, nuestras preocupaciones, nuestras ansiedades. Porque Él vino a hacer habitación en nosotros. Él vino a morar en nosotros. Por lo tanto, ante toda la evidencia, nosotros no tenemos excusa. ¿Quién nos limita? Nosotros mismos. Hablaba nuestro hermano César en principio, que habla de la preocupación del uno por el otro. Yo muchas veces hemos conversado con algunas hermanas jóvenes, y una de ellas me dijo una vez que ella de repente se sentía como, no usó la palabra llanero solitario, sino que se sentía como un guerrero que luchaba solo. Ahí pueden pasar dos cosas. O es demasiado orgullosa para no pedir ayuda, o quienes estamos alrededor somos demasiado ciegos que no nos damos cuenta de las necesidades del resto. Esas dos cosas son nuestro problema: el orgullo y la falta de misericordia. Porque todos nosotros, todos, aquí no se salva nadie, todos necesitamos de alguien, todos necesitamos del resto, para que nos ayuden y para que nos corrijan. Todos. Si alguien piensa que no necesita corrección, está equivocado o equivocada. Necesita ahí algo que en algún momento va a llegar un tirón de oreja. Esperemos que no, pero seamos sensatos. Vivamos en esta carrera, en este mundo, como lo que somos. Estamos en una carrera. Estamos en una batalla, que no es contra los hermanos. No es contra los hermanos. Al contrario, lo único que tenemos es a nuestros hermanos. Nuestra familia que no conoce a Cristo no es apoyo para nosotros. No es una fuente de inspiración ni de ánimo. No. Dios estableció su iglesia y no tenemos más. No tenemos más visiblemente a quién acudir, sino que a nuestros hermanos. Hermanos, se ponen de pie y oramos. Señor, ante su grandeza, Padre, ante su perfección, ante el hecho de que nosotros no podemos hacer cambiar nada en usted, Señor, porque usted no necesita que nada de usted sea cambiado, ante su perfección, ante su santidad, Señor, ante su justicia, ante su misericordia, ante su amor, ante su eterno ser, que jamás dejará de ser. Señor, nosotros
nos vemos a nosotros mismos, Señor. Perdónenos, Señor. Perdónenos cuando actuamos impulsivamente. Perdónenos cuando, como Saúl, tenemos miles de excusas para hacer lo que hacemos mal, Señor. Hacemos mal y más encima nos excusamos, Señor. Perdón, Señor, porque no tenemos nada a nuestro favor. Como, Señor, no somos víctimas de nada, Señor. De nada. Siempre son nuestros errores, siempre es nuestras faltas, Señor, las que nos hacen equivocarnos, Señor, las que nos hacen pecar, las que nos hacen vivir vidas como si no tuviéramos Dios. Como si usted no hubiera muerto en la cruz para darnos vida, Señor. Como si no tuviéramos esperanza, Señor. Perdónenos, Señor, perdónenos. Somos tan negligentes, tan duros, Señor, Señor, usted solamente sabe cómo somos cada uno. Señor, ayúdenos, Señor. Ayúdenos, Señor, a que podamos ser hallados ante sus ojos conforme a su corazón, Señor. Conforme a su corazón. Obedientes, Señor. Obedientes a su palabra. Contritos y humillados delante de usted continuamente, Señor, en total dependencia de usted, Señor, y no de las capacidades de cada uno, Señor. Señor amado, ponga en nosotros la perspectiva correcta, Señor, de quiénes somos nosotros y de quién es usted, Señor, porque sin duda, Señor, nuestras caídas, nuestros pecados dejan ver, Señor, que no estamos conscientes de su grandeza, de que usted no lo vamos a conmover por mucho llanto que haya en nosotros, por muchas oraciones infructuosas, Señor, si estamos en desobediencia delante de usted. ¿De qué sirve el ayuno? ¿De qué sirve oraciones interminables? ¿Y de qué sirve, Señor, si en el corazón hay dureza, hay soberbia, hay orgullo, hay un querer seguir haciendo las cosas a nuestra manera, Señor? Es tiempo perdido. Es infructuoso, Señor. Si no hay humildad, si no hay humillación, si nuestros corazones, Señor, no se ven adoloridos por el pecado, si no nos duele, Señor, cuando somos desobedientes, si no nos afligimos por las angustias de nuestros hermanos, Señor, si no nos afligimos por aquello que a usted le aflige, Señor. A veces parece que nuestro mundo es tan limitado que solamente vemos lo que nos pasa a nosotros, Señor. Amplíe nuestra mirada, Señor. Saque esas vendas mentirosas que nos impiden ver a nuestros hermanos, Señor. A ver sus necesidades, Señor. A ver las necesidades de la iglesia, Señor. Porque la única manera de que sean suplidas es entre la iglesia, Señor. No hay más, Señor. Ese es el motivo, Señor, que usted nos constituyó como iglesia. El tener misericordia por el resto. Amor por los hermanos. Perdonar a nuestros hermanos cuando a veces nos sentimos ofendidos. Pero perdonar de verdad, Señor. Que haya fruto de arrepentimiento, que haya fruto, Señor, que muestre la misericordia, Señor, que muestre que el carácter de Cristo es relevante en la vida de cada uno, Señor. Señor amado, transforme nuestras vidas a su imagen. Todos los días, cada día, cada momento del día, cada situación del día, Señor. Gracias, Señor, porque usted es inconmovible. Gracias porque todos nuestros errores hasta ahora no han hecho que cambie el amor que usted siente hacia nosotros.
Gracias porque nuestra maldad no hizo que usted se arrepienta de subir a la cruz. Gracias, Señor. Que podamos vivir vidas consecuentes, Señor, a ese gran amor, a ese eterno amor con que usted nos ama. Señor amado, gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Pedimos que su palabra, Señor, su revelación, sea suficiente para transformar nuestras vidas, Señor. Que vivamos vidas que glorifiquen su nombre, Padre. Se lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.